Ok, pues hola a todos. Este es nuestro segundo cafecito que compartimos Carlos y yo. Antes que otra cosa, queremos agradecerles a todos los que nos han visto, a todos los que han dado sus likes, a todos los que se han suscrito. Les invitamos a más que se unan a esta intención de hacer accesible de alguna manera ciertos temas, ciertas cuestiones interesantes, problemáticas, tal vez fascinantes, intrigantes, que nos van a generar muchas reflexiones, esperamos. Y bueno, pues que nos acompañen también con sus comentarios. Hasta ahorita, no sé qué ha pasado, que nadie ha comentado nada. Les invitamos a que, les prometemos que Carlos y yo no mordemos, no, no vamos a ponernos muy No los vamos a intensos. regañar. Sí, no nos vamos a regañar ni nada. Comenten algo ahí, lo que ustedes gusten. Nos va a parecer muy fregón también la retroalimentación a través de estos medios en la distancia. Y bueno, pues para darle así ya causa a esta situación, eh, por otras personas o por otros medios hemos escuchado buenos comentarios de la primera sesión, donde estuvimos reflexionando sobre digamos, el establecer un vínculo, una relación entre nuestra historia como continente, como país, y un fenómeno descubierto por la psicología que es lo inconsciente. Y, digamos, establecer una conexión entre lo genérico de la historia con un mecanismo psicoanalítico que es más usualmente utilizado más para cuestiones personales. Entonces, hacer esa conexión entre lo personal, entre un análisis, digamos, de tipo personal como el psicoanálisis y la historia, concretamente sobre el asunto de la invasión a América y las implicaciones que esto tuvo desarrollando lo inconsciente para Europa y aún para nosotros mismos también, es, digamos, lo que estuvimos pensando y reflexionando la última vez. Y quisiera particularmente plantear una segunda parte, un complemento a esta reflexión de psicología, historia, eh, con la que iniciamos filosofía un poco, esta primera charla entre Carlos y yo y entre ustedes ahora, con digamos, una reflexión que tiene que ver con algo que la misma psicología junguiana descubre, controversial para muchos, pero fascinante para otros, como en este caso para Carlos y para mí, que es la creación o el reconocimiento, el descubrimiento, entre comillas, del inconsciente colectivo. Porque es allí donde justamente se está estableciendo una conexión que trasciende, digamos, la memoria personal y hunde sus raíces en una memoria colectiva, una memoria de la humanidad, que se expresa según Jung a través de arquetipos, ¿no? Que es un poco lo que se habló, no se habló mucho, pero digamos está supuesto ahí, ¿no? En esta reflexión, porque justo la relación entre inconsciente personal e inconsciente colectivo es la conexión entre lo particular de una vida con sus propios dilemas, sus propias broncas, y al mismo tiempo como esta vida personal está enraizada, está conectada a una memoria mucho que la trasciende, ¿no? En este caso, Jung le llamó eso el inconsciente colectivo. Entonces, ¿cómo ves, Carlos, continuar sobre una exploración sobre esto, sobre lo que tú estuviste comentando mucho sobre nuestra identidad como mexicanos, esta identidad cercenada, digamos, eh, eh, reprimida, ¿no? Cancelada, aún para nosotros mismos, donde nuestros propios orígenes nos quedaron bloqueados, como si no tuviéramos acceso de ninguna manera a eso, no solo a través de la arqueología o a través del lenguaje, la comida, unas cosas así, pero digamos en términos mentales, pues no hay esa conexión. No sé cómo ves, mi buen Charlie. Sí, buenos días, auditorio, ¿cómo están? Espero que muy bien y espero que todo esto sea de su interés también. Son temas
bueno, lo que nosotros esperamos es que estos que no son temas tan sencillos, nosotros podemos ayudar o podamos ayudar más bien a que sean de alguna manera un poco más comprensibles y más accesibles para una mayor parte de personas, ¿no? Tal vez no, o sea, una persona, una prima particularmente me dijo que lo había visto medio complejo, pero no así otras personas que tienen un nivel medio, digamos, o sea, no son, digamos, no tienen maestrías ni doctorados en nada en este momento y sin embargo pudieron acceder a la plática de alguna manera, ¿no? En este caso yo creo que eh, hay una cuestión que tiene que ver mucho con esto que es el racionalismo, ¿no? Eso es lo que yo venía pensando en la mañana. O sea, de repente el racionalismo que empieza de alguna manera con la modernidad y que se expresa de una manera ya eh, muy contundente en la Ilustración, después de la Revolución Francesa, hace también, o sea, cercena, o sea, o acaba de cercenar más bien la cuestión del inconsciente colectivo, de, por una parte pueden ser las supersticiones, las creencias, por otra parte está el esoterismo, ¿sí? Pero cercena todo eso y dice lo único bueno es lo racional, ¿no? Y entonces a la hora que llega, bueno, hablando precisamente de los dos, ¿cómo se llama? Epítomes de la psicología, por lo menos a principios del siglo, que son Freud y Jung. Freud es racionalista, Freud se hace de un método, trata de hacer un método científico de prueba-error, etcétera, y mediante la cuestión, la constitución del inconsciente, bueno, que es primero, él hace, él es el que en un momento dado encuentra el inconsciente, hace todas sus conexiones respecto a ciertos valores, ¿no? Y uno de los valores principales es la libido, que muchos confunden también con el sexo puramente, ¿no? La libido es sexo, pero la libido es energía. Y por otra parte, Jung habla de la energía, pero de una energía que no cercena ya la cuestión y que por eso tampoco fue tan querido, ¿no? O sea, se le reconoce a Freud como el gran patriarca de la psicología o del psicoanálisis, y a Jung se le deja de lado. O sea, de Jung, porque además tuvo una serie de prácticas personales que a mucha gente no le gustaron, y de estudios personales, en lo personal como como la alquimia y una serie de cosas acerca del espiritismo y otro tipo de situaciones. O sea, él no paró de investigar. O sea, Freud dio por terminado el cuento con el inconsciente, el trauma, la libido, las pulsiones y párale de contar, ¿no? Y de ahí hace desde luego no es un asunto muy complejo también, porque de ahí hay muchas derivaciones. Pero Jung hace la cuestión del inconsciente colectivo que tiene que ver con el arquetipo, y tiene que ver con el mito. O sea, el mito, o sea, desde finales del 19 los europeos con este tipo de neoclasicismo griego que agarran, quitan de una manera muy socrática, creo, al mito, y a partir de entonces el término mito tiene
connotaciones peyorativas como cuento o mentira. ¿Sí? No, pues es que es un mito, eso es un mito, lo que dicen los del PRI o los del PAN o los que sean, o Morena, ¿no? Que sí. Que sí, es un mito. Bueno, en ese caso sí, bueno, es más, Sí, el sí. término mitómano Ujú. se usa en psicología para clasificar a alguien que tiene problemas con la realidad, o sea, ya no es un mentiroso común, pues, ¿no? Como ustedes comprenderán, sino que es un mentiroso compulsivo, ¿no? Pero el mito es otra cosa, el mito tiene que ver con el arquetipo y tiene que ver con los principios de la humanidad. O sea, así como no hay una prueba irrefutable acerca de esto, tampoco hay una prueba irrefutable acerca de la teoría de Freud, ni del inconsciente, ni de nada. A ver ustedes, o sea, si nos ponemos a verlo de una manera muy acá, o sea, pues a ver, dime dónde está el inconsciente, ¿no? El inconsciente está ligado a la mente o al cerebro, o de dónde viene, o qué, dónde se guarda, ¿no? Pues no va por ahí. Y en la cuestión del arquetipo, o sea, en la cuestión del arquetipo la podemos ver claramente. Desde luego, estamos un poco continuando la plática de la primera sesión, el eurocentrismo, ¿no? O sea, y el eurocentrismo dice que ellos son todo, es más, ya habíamos hablado de Hegel, que es el filósofo creador incluso del término en un momento dado, ¿no? Pero los demás no contamos, y los demás no contamos porque ya lo hablamos, la cuestión de ellos nos mandan al inconsciente por una parte y por otra parte, o sea, más bien nos roban, nos matan y todo, y luego nos mandan al inconsciente y dicen que nuestro saber no, ni nuestro saber ni nuestras creencias sirven para nada, ¿no? Pero nuestro saber y nuestras creencias, o sea, estoy hablando de América, ya sé, o sea, alguien me puede salir con el cuento de que no, pues a lo mejor tú eres más europeo que indígena. Y no me interesa ese tipo de discusión, porque ese no es el caso. Yo aquí nací, aquí vivo, yo soy mestizo, me guste o no me guste, ¿sí? Y así como tengo ascendencia europea, de algún modo es más mi apellido Michel, ¿sí? Francesa, seguramente tengo ascendencia indígena, ¿no? Pero lo importante es que yo vivo aquí, yo no vivo en Europa. O sea, por eso yo me sitúo aquí, porque es el principio de nuestro saber y porque además hemos sido castigados desde hace 500 años por vivir en la parte sur de América Latina, que bueno, México es Norteamérica, pero para efectos políticos es el sur, así como Occidente es Europa y Estados Unidos, ¿no? Y nosotros no somos ni Oriente ni Occidente, ¿no? Quién sabe dónde quedamos en el inconsciente, ni más ni menos. Y y entonces, es más, Mircea Eliade, que hace la historia hace un compendio más bien acerca de la historia de las religiones, no toma en cuenta, lo que no toma en cuenta la cultura universal, entre comillas, ¿no? O sea, todo lo que la parte de Oriente que Europa tomó en cuenta como el principio de la civilización, porque ellos son el fin de la civilización, pues no comprende a América, ¿no? Ni comprende a China, ni comprende no sé qué. Entonces, después de 3 volúmenes que sacó Mircea Eliade acerca de esto, saca un cuarto en el que amontona a todos los demás y amontona a los mexicas o aztecas, no sé cómo nos pone, no me acuerdo cómo nos pone, ¿no? Y además nos da un cachito así, ¿no? Y a los demás pueblos también, ¿por qué? Porque, y esa es parte también de la cuestión del inconsciente, de por qué Europa nos manda al inconsciente, porque para ellos es vergonzoso pertenecer a un pasado irracional, a un pasado bárbaro.
que todavía practican cuando nos invaden, ¿no? Pero, entonces agarran así como con un borrador de los que había antes, ahora se dice delete acá, y borran toda esa historia y dicen, no, eso no viene al caso, ¿no? Pero tanto los aztecas como los chinos, como los indios, como los asirios, como los griegos, como todo mundo, en todo el mundo, tenemos mitos. Hay mitos regionales, hay mitos locales, ¿sí? Y los mitos, curiosamente, son muy similares. Los personajes no, pero los símbolos son muy similares de una civilización o de una cultura antigua a otra, ¿sí? O sea, no hay una, o sea, se habla de los mitos griegos pues, porque supuestamente los griegos son el principio de Europa, que no lo son, es una mentira. Ellos, los griegos son más orientales que occidentales. Pero entonces sacan los mitos y hablan de Zeus y Hermes y y luego se los fusilan los romanos y entonces ahí están Júpiter y etcétera, ¿no? Y entonces se toma como si hubiera nada más una mitología. Y esa mitología es la que en un momento dado, como todo lo que es historia universal, se estudia de alguna manera, aunque no de una manera seria, porque los mitos son mitos, ¿no? Y luego se dan cuenta de que además de que Homero era un tipo 800 antes, él escribió Ilíada y Odisea 800 años antes del helenismo, o sea, un buen rato antes, ¿no? Pues además de ser un gran escritor y un gran poeta, lo que dice, empiezan a comparar ciertas cosas, se dan cuenta que es cierto. Es más, Troya existe. Para los que Troya está hacia el lado de Turquía y ya se descubrió. Entonces, no son cuentos, no son cuentos y no son cuentos, pero además nos quitan nuestra mítica, ¿sí? Así como nos quitaron nuestro saber y nuestros métodos de conocimiento, los hicieron a un lado, también nos quitan nuestra mítica, ¿no? Y nos quitan nuestros arquetipos y nos dejan huérfanos totalmente, ¿no? Porque eso es irracional, todo eso es irracional. Y lo irracional no cuenta. ¿Quieres comentar algo, Armando, por favor? Sí, fíjate que esta situación de este nacimiento empezamos hablando de la modernidad, ¿no? Ajá. Y aquí hay un asunto muy interesante que justamente viene a corroborar lo que hemos estado planteando, porque curiosamente el hombre moderno nace separándose del pasado, por un lado, eh, pero al mismo, es decir, con esta idea de progreso, ¿no? Donde su visión del tiempo ya no es mirar hacia atrás, como buscando, ¿no? Una edad dorada, sino proyectándose hacia el futuro, ¿no? Hacia, que es donde está el sentido de la historia para él, ¿no? En el futuro, en el progreso, ¿no? En sentirse punta de lanza de una civilización. Pero este movimiento histórico de esta civilización moderna, al mismo tiempo lo que genera es, digamos, una radicalización de dos instancias que anteriormente estaban mucho más conectadas, que es el dispositivo o la instancia de lo inconsciente y lo consciente. Es decir, que algunas personas piensan que el hombre de miles de años atrás tenía una conexión más con los arquetipos, con eso que estás hablando, con estos símbolos fundacionales de sentido de la humanidad, tenía una conexión mucho más próxima a través de sus rituales, a través del mito, a través de la manera como los símbolos que ellos tenían, como las fiestas, los rituales y todo ese tipo de cosas, los conectaban con esos, eh, digamos,
contenidos de significado que estaban inculcados en el inconsciente colectivo y en los arquetipos. Pero lo que pasa con el hombre moderno es que al entronizar el yo, al fundar el yo como, digamos, como el eje de la historia, para eso necesita desconectarse de ese vínculo, ¿no? Y entonces ocurre esto que estamos platicando. Bueno, se genera un proceso de aniquilamiento, de censura o de cesura, de establecer un dique entre ese pasado al que se le teme, al que se le desprecia, al que se le prejuicia, y esta otra avanzada civilizatoria que va hacia el futuro, ¿no? De la mano de una nueva religión, de la mano de otra serie de símbolos, otra serie de mitos. Pero para hacerlo, fíjate qué interesante, para hacerlo, curiosamente, el hombre moderno tiene que remitizar o hacer mitológicos nuevos comienzos, nuevas fundaciones. Por ejemplo, ¿no? Con Descartes, la fundación de un nuevo comienzo en el yo cartesiano, ¿no? Como el punto de partida de la filosofía es el yo. La filosofía moderna se define así, ¿no? Cuyo uno de los temas centrales es el sujeto, ¿no? Entonces, digamos, el sujeto cartesiano es como el nuevo Adán, ¿no? Pero en el vacío, cabrón. Un Adán, un paraíso disuelto en el vacío racionalista de aquello que todo lo demás puede ser dudado, menos Adán mismo, ¿no? En este caso, el sujeto cartesiano, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Occidente se inventa un mito tremendo, o se inventa una fundación pues, totalmente equívoca con los griegos, como decías, ¿no? Toda la civilización moderna se creen herederos del mundo griego, aunque Nietzsche diga es que el mundo griego, perdóname, pero también estaba escindido y tampoco era una edad dorada, ni tampoco era perfecta, y también tenía su historia, ¿no? Y este temor a esta pericia es totalmente cierto. Ahora, en nuestro primer cafecito, lo que parecía, o dábamos la impresión, o eso me pareció que era una especie como de destino, era una especie como de cancelación, digamos, tajante, radical, entre lo consciente y lo inconsciente, entre nuestros orígenes milenarios, entre nuestra conexión profunda con nuestro pasado y nosotros mismos, ¿no? Pero lo que yo quería más que hoy platicáramos era sobre si realmente esto es así o no. Si realmente han existido, pueden existir o han existido, digamos, puentes, conexiones simbólicas que nuevamente pretendan que este hombre moderno, separado, neurotizado, ¿no? Por lo mismo, ¿no? De su origen, de los arquetipos o de estos pasados milenarios, de estas culturas milenarias, de este saber milenario, tiene acceso o no a eso, ¿no? Y entonces, me parece que, digo, obviamente para mucha gente que sigue pensando que lo moderno y la ciencia son la punta de lanza, ¿no? Y lo que no esté acorde a eso, pues es retrógrado, es conservador, es inactual, ¿no? Pero no es moderno. si no es moderno, no estás en la pinche línea. Pero sin embargo ha habido gente como Jung u otros, el mismo Nietzsche en cierta manera, o sea, con este tema genealógico, ¿no? Este asunto de estar rastreando y de digamos, de destronar estos ídolos de orígenes fantasiosos en los que se ha erigido también la cultura moderna, pues sí ha habido esta gente, pues, que le gusta rastrear, decía Nietzsche, ¿no? Que no tiene que salir de la caverna, como en el mito de Platón, sino ir más adentro. En este sentido es una metáfora preciosa de esto, ¿no? De ir hacia lo inconsciente y buscar esas conexiones profundas antes de salir a la luz racionalista, mirar hacia atrás, mirar hacia esta dirección. Y mira, por ejemplo, se me ocurren algunos, a ver cómo ves estos ejemplos, mira. Se me ocurre, por ejemplo, un caso emblemático, fascinante, controversial además, muy cabrón, que fue el caso de Carlos Castaneda, ¿no? Es decir, un hombre que desde ese horizonte racionalista, académico, universitario, ¿no? Explora o quiere explorar la cultura yaqui, la cultura indígena,
su maestro, su director de tesis le dice, pues estás muy teórico, cabrón, necesitas empaparte de la realidad, necesitas conocer a alguien de veras que esté metido en ese rollo. Todos sabemos la historia. Este hombre va a México, a Sonora, y ahí encuentra a Don Juan, ¿no? Que lo inicia en una aventura para conocer el chamanismo, la brujería, la magia, ¿no? De esos lugares, y termina, este investigador racionalista termina él convertido en un nahual, ¿no? Que regresa al mundo. Este es también otro pinche punto interesante. O sea, digamos, todo esto hubiera pasado inadvertido si fuera un peyotazo que ese cabrón se quedó ahí en el viaje, cabrón se quedó ahí metido en alguna parte ¿no? de las llanuras, pero este cabrón regresa, le publican una modificación total que hace de su tesis y se vuelve un boom para toda la onda hippie y para todo lo demás. O sea, que ya es otro tema, ¿no? El tema de la recepción de este tipo de cosas, ¿no? Y cómo la gente o cómo la sociedad o cómo los medios terminan permitiendo pues, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso, Carlos Castaneda es un ejemplo de alguien que pretende desde la modernidad, desde la razón, desde el yo, ingresar a este mundo de lo inconsciente, de los arquetipos, al mundo de la magia, al mundo del misterio, al mundo de lo irracional, ¿no? Y a partir de allí transformarse y regresar como un hombre distinto, con una propuesta de vida distinta a la que la sociedad moderna le tenía como diseñada, ¿no? Su rol de profesor o de maestro, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo ves en este caso este ejemplo, ¿no? De alguien que dice, no, pues Freud y dirán la chingada de que que es infranqueable, que todo esto reprimido ya no hay acceso a eso, o la manera de accesarlo pues no es quedándote allá, sino racionalizándolo de cierta manera, o sublimándolo. Pero Castaneda hace otra cosa. Castaneda se modifica él mismo, se transforma y, y digamos, surge un sujeto nuevo, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Sí le crees No, a no, Castaneda o qué trans? sí, sí, sí le creo. Voy a ser sincero, no lo he leído mucho. O sea, a mí lo que me sucede y me ha sucedido siempre es que cuando algo se pone de moda, me retiro un poco, no empiezo a verlo. Y a mí me tocó esta época, ni más ni menos. O sea, yo viví la época del hipismo y todo este rollo y todo lo de Castaneda. Oía mucho, eh, pero yo creo que sí es, o sea, la cuestión es a partir de que nos mandan al inconsciente a nosotros, ¿sí? Por una serie de situaciones que mandan su pasado y nos mandan a nosotros al inconsciente, se establece una prohibición, un interdicto, ¿sí? Y el lenguaje se hace a base de dicotomías, ¿sí? O sea, cuerpo, alma, ¿sí? Racional, irracional. Entonces, hay categorías incluyentes y categorías excluyentes, ¿sí? Y una de las categorías excluyentes es precisamente lo que le sucede a Castaneda, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Castaneda termina como siendo, pues, folclórico, ¿sí? Que es a donde se le manda a la gente que no conviene. O sea, eso está prohibido y eso no es cierto. O sea, lo que va a suceder es que si tú vas con los yaquis o te metes, o sea, eso fue todos los problemas en el momento. Empieza el turismo psicodélico, ¿no? Pues vienen un chorro de hippies de California, de donde quieras, y se van a la sierra oaxaqueña, ¿no? María Sabina y Tacatán, ¿no? Y sucede que llegan a lo que se está haciendo ahora con la ayahuasca y otras hierbas, ¿no? Turismo psicodélico, ¿no? O sea, no van a ver cuál es la situación con la que me voy a encontrar del lado chamánico, que ahí es otra parte del lenguaje, sino
voy a encontrarme, o sea, es más, no voy a encontrarme con el todo o con lo plural, sino conmigo mismo, o sea, va de regreso al yo, todo va al yo, porque todo está calculado para el yo. Entonces, cuando Castaneda abre el abanico y deja ver que hay muchas más cosas atrás de todo eso, a la gente le pasa lo mismo que a mí. Bueno, a la mayoría no lee nada, los que leen no entienden nada, ¿sí? Y se pierde, ¿sí? Y entonces se pierde. Porque el caso es como la cultura beatnik, ¿no? O sea, es como en el camino, ¿no? O sea, qué bonito, qué simpático, qué agradable, ¿no? Pero no se pueden sacar respuestas de ahí, es lo que dice el racionalismo, o sea, es lo que se nos ha dicho, ¿sí? Porque Es además el que, lenguaje, perdón. sí, es que, digo, lo dice el racionalismo, pero también hay un, o sea, digamos, esto que acabas de decir de que finalmente una persona que se acerca a una experiencia mística o chamánica o ayahuasca, ese tipo de cosas, o a leer a Castaneda, es muy difícil que trascienda esta inercia que tenemos de hacer que todo retorne al yo y engorde al yo, ¿no? Sí, Hasta la técnica del yoga, ¿no? Donde se habla de la disolución del ego y eso, también engordan al yo, ¿no? sí, sí. Esta, digamos, esta inercia, ¿no? En la que estamos, como tendencia, ¿no? Que tenemos de meternos a estudiar ese tipo de temas, pero lo hacemos desde una estructura mental que no corresponde a la estructura mental que supone eso que estamos leyendo o viendo o presenciando, ¿no? Ni más ni Y ahí menos. estamos en un... Fíjate que, o sea, otro ejemplo de esto que dices, y que va más o menos de la mano de esto, fue, por ejemplo, lo que en el siglo XIX sucede con el conocimiento de la India, ¿no? O sea, ya la filosofía a principios del siglo XIX, y creo que antes ya se había dado este fenómeno, sobre todo por la invasión inglesa, ¿no? Y como que también se da esta bronca que acá, digo, con sus diferencias, pero digamos, empieza a dar a conocer la sabiduría milenaria de la India. Schopenhauer empieza a hablar del velo de Maya en una filosofía súper alemana, y hablando con términos de sánscrito, ¿no? Entonces digo, Ajá. se da esta primer acercamiento del mundo, del fascinante mundo de la India, y a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, surge la teosofía como un movimiento igual de esoterismo inspirado en esta tradición. La recuperación de esa sabiduría milenaria igual en términos de ocultismo, ¿no? Que ya, bueno, ya, o sea, es el término, en fin, mucho que decir, pero lo curioso de eso es que es a partir de la teosofía que se empieza a dar digamos, la incorporación de temas como el karma, palabra que hoy está más que manoseada, Chochereada. ¿no? más, que, más que estar en una dicha experiencia del metro Pino Suárez a las 7 de la noche, ¿no? Más que eso está manoseada la palabra karma, ¿no? Pero a lo que voy es, llega la teosofía, llega esta fascinación por el conocimiento oculto de la India, y en lo que termina siendo, en lo que termina entendiendo el hombre occidental, termina llamándose nueva era, cabrón, ¿no? O sea, Sí, el New termina Age. convertido, Wow. sí, termina convertido en otra cosa, ¿no? Termina en el culto al gurú, ¿no? Que de los Beatles ¿no? O sea, termina en esto, o sea, y en fraudes, y en desmadres, y en simplificaciones, y en perversiones. Y entonces, esto que dices, que dicen los racionalistas, ¿no? Que nos cancelan un poco el acceso a eso, tiene, lamentablemente, si hay puntos en la historia en los que dices, es que sí, parece que estos intentos de reconexión con este pasado milenario, cuando son incorporados al mundo moderno, el mundo moderno los termina haciendo a imagen y semejanza suya, y termina haciéndose un fake de eso, ¿no? Y Sí, lamentablemente lo que termina siendo popular y querido y buscado por todo el mundo en los grupos de Facebook y en todos los canales de YouTube es el fake. sí.
No, pues hasta en los de Alcohólicos Anónimos, carnal. ¿No? Es el fake. El fake. Es el, como le dicen ahora, el poser, ¿no? Que es de pose, cabrón. Sí, la sabiduría deslactosada, cabrón, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que además, ahorita me estaba acordando que hace algún tiempo, entre esas pláticas que hemos tenido que no grabamos, hablábamos precisamente de la filosofía india o hindú o brahmánica en un momento dado y cómo había saltado en los 60s a Occidente por movimientos mediáticos, o sea, lo que ya dijiste, los Beatles y todo esto. Y entonces, ya llegando a esta época, vemos que todo es un cachondeo y que todo es un fake y que todo se trata de estar ahí, pero, y tú me comentaste algo en aquel tiempo que estábamos tan lejos de allá como estábamos tan lejos de nuestras raíces espirituales indígenas, ¿no? Ya sean mayas, Aztecas, náhuatl, toltecas, andinas, lo que sí, sea. andinas, las que sean, ¿no? Ujú. Pero no, pero bueno, eso ya también lo vamos a tratar porque, te digo, yo estoy casado con el rollo de que la geografía tiene mucho que ver, ¿no? La geografía, el clima, la orografía, todo tiene que ver con el mito, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos mitos o tomamos lecciones eh, de otra parte del mundo, eso no quiere decir que sea malo. O sea, no quiere decir que sea malo. Pero para empezar las tomamos pervertidas y para seguir, no, y no es nacionalismo, no son las nuestras. O sea, no tienen que ver con lo que vivimos, con nuestra idiosincrasia, con lo que estamos viendo. Ahora, eh, Occidente, otra vez vamos a la cuestión. Yo me acuerdo, o sea, lo que decías, o sea, Occidente o el sistema occidental pervierte todo y se lo traga, lo engulle dentro de sí mismo, ¿no? Vamos a la época de los hippies que yo viví, que dice, bueno, decía, eh, ¿cómo se llama este Carlos? ¿Carlos Bueno, Flores o qué? no, Monsiváis, el buen Monsi, que aquí éramos hipitecas, ¿no? Mm. Y yo era hipiteca, entonces, y sí había bueno, habíamos algunos, porque otros pues, se dedicaban de plano a la droga, ¿no? O sea, o sea, a nosotros nos tocó el inicio de la psicodelia, a nosotros nos cayó de repente la psicodelia, y fue una novedad muy buena y muy mala, ¿no? Pero de repente a lo que voy es a esto, de repente sale en la moda hippie, ¿no? Entonces lo que en aquel entonces llamábamos fresas, se empiezan a vestir como hippies, pero bien vestidos, no limpios, bien vestidos con su destacá, y la chavita rubia con sus pelitos muy acá y muy decente, entonces pues se prostituyen, ¿no? Y de ahí a lo que pasan es al individuo tragado en la masa con la música disco, ¿no? Y yo la odio cordialmente, ¿no? En la que todo el mundo empieza a hacerlo, o sea, está la pinche música que pues o sea, creo que el reggaetón es un refrito de eso, y todos bailando para un lado y todos, o sea, todos igual, ¿no? Como el venado y todas esas mamadas. O sea, y vamos al lenguaje otra vez. Como yo decía, el otro día, o lo escribí, no me acuerdo si lo platicamos, ¿no? O sea, la cuestión de homologar. El emperador azteca, no, pues ¿cuál emperador? Aquí no había emperadores. Están fregando, ni se llamaban así, ni tenían las mismas funciones ni nada, o sea, homologan. Entonces, como no encuentran otros términos, empiezan a hablar el brujo. Es que esos son brujos, hechiceros.
chamanes. Y una serie, o sea, decía Octavio Paz, nombrar algo es poseerlo, ¿sí? Entonces, o sea, puros nombres irracionales y además que están peleados hasta con la religión, que es lo peor, ¿no? O sea, son supersticiones. Un hechicero o un chamán son supersticiones. Bueno, ¿Cómo vas a creer? digo, ahí se da también, hablando de estas dualidades, la separación entre lo popular y lo institucional, ¿no? En este caso, la religiosidad popular mexicana, Ajá, todo esto súper criticado y condenado, y que es mucho más libre, mucho más, le encanta la mezcla, ¿no? Como del todo la santería y así, o sea, ¿no? Le encantan fusionar tradiciones, ¿no? De donde vengan, incorpora, ajá, suma, y la ajá. institución, ¿no? La religión institucional, que es dogmática, que es jerárquica, que es, en fin, ¿no? Oye, pero antes de continuar con esto, nada más quería hacerte este recordatorio de lo que una vez Frank Zappa dijo respecto de los hippies. Porque Frank Zappa en una entrevista dice que estos personajes llenos de amor, de paz y de marihuana, en realidad al paso del tiempo fueron los que se pusieron la corbata y el saco y crearon la industria cultural de los años 80, Sí. ¿no? Entonces dices, a ver, o sea, Eh. esas contrafinalidades, ¿no? De la historia dices, bueno, esto que tanto se dice, ay, ¿cómo es que perdimos esos años maravillosos de amor y paz y de resistencia a la Sí, vida? sí, Pues sí. estos fueron los que No se les perdieron, permitieron. se ganaron, dirían Claro, algunos, ¿no? claro, claro, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. entonces, volviendo a eso que decías, ¿no? Que estabas comentando algo sobre estas distinciones o estos señalamientos casi peyorativos, ¿no? De entender lo popular o lo que está vinculado a este tipo de tradiciones como algo negativo, como algo irracional, supersticioso, engañoso, ¿no? Incomparable con la verdadera ciencia, la verdadera medicina, los La verdaderos verdadera, doctores, la verdadera religión, el Dios la verdadero. verdadera religión, el Dios verdadero y no los pinches monos idólatras estos que hay. Sí, 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 ¿no? ¿Y qué pes? Sí, ¿Y ahí qué onda? sí. Porque Y digo, no, dime, perdón, dime. perdón, pero es que, o sea, seguimos como dándole vueltas a este asunto o tratando de entender hasta dónde es posible o no, o cómo, o qué puertas se han abierto para esta reconexión. O sea, porque yo estoy partiendo de una premisa, ¿no? Eh, que la transformación genuina de una persona, en este caso de nosotros como mexicanos, de los latinos, o de esto que hemos estado dándole, ¿no? Por un lado y por el otro, tendría que ver con esta manera de ser seres mucho más íntegros, de seres más, sí decía Jung, ¿no? Yo no quiero ser bueno, yo lo que quiero ser es íntegro, ¿no? Es Ándale, decir, estar ándale. unificado, ¿no? Y está muy cabrón que una transformación auténtica de una persona se pueda dar si no establece esos vínculos y no se da esos movimientos, esas transformaciones desde lo inconsciente. Es decir, Así es. si no hay una conexión profunda con ese ser profundo que es parte también de nosotros mismos o hasta de nuestra propia sombra, ¿no? Diría Jung, ¿no? Sobre esta parte igual, Ajá. reprimida. Y de tal forma que se dé no solamente un engordamiento del yo, sino una transformación del ser integral, ¿no? De lo que realmente somos, que no solamente somos ego, que no solamente somos mente, ¿no? Que también somos otras cosas, que también somos cuerpo, que también somos pasión, que también somos creación, que también somos un chingo de cosas más, que este sistema pues nada más por ninguna pinche forma deja pasar, ¿no? Como algo válido, genuino, auténtico, digno, ¿no? Y entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo existen o no existen? ¿Estamos realmente, se pueden reactivar los rituales de paso que antes conectaban al hombre con lo sagrado, con lo Eso. divino? ¿Se pueden Eso es reactivar los importante. mitos? Estamos en una, Sí. en una época en la que podríamos reactivar una nueva mitología, ¿no? Que nos ayude a reconciliarnos, una nueva, como hoy dice, ¿no? Que digo que medio me caga ya un poco la expresión, pero
la voy a hacer porque quiero estar a la moda, ¿no? Nuevos relatos, cabrón. O se pueden reactivar estos antiguos relatos en los que relatar es unir, finalmente, ¿no? Claro, relacionar. Sí, relacionar, ¿no? Podremos otra vez relatarnos con lo arcaico, ¿no? Con Ujú. este pasado milenario. ¿Hay chance todavía? Bueno, yo creo que sí tiene que ver, y te digo, yo he estado hablando de estas cosas de Oriente, entonces yo te decía que había que pegarnos más a nuestro pasado, tú decías que estábamos equidistantes tanto de lo oriental como de lo náhuatl, voy a decir, o Sí, lo maya, o lo que sí. sea, ¿no? ¿Tú crees Pero que no es no? cierto. ¿Tú crees No, que no? claro que no, porque hay una cosa ahorita que hablabas de la integración. ¿Cómo me voy a integrar si para empezar no me integro a mi medio? ¿Sí? Y esa es parte de la realidad. Lo que pasa es que no, y eso lo trato en un libro que estoy escribiendo, no, y que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo trato la realidad si estoy viviendo una virtualidad y no necesariamente esta que estamos ahorita llevando a cabo? Hay una virtualidad porque yo estoy viviendo conceptos que no son míos, que no encajan, que no tengo, que son de otras civilizaciones, que son de otras eras, en las que además no soy competente, o eso es lo que me dicen, soy totalmente incompetente, estoy negado, y eso me lleva a perderme, a que si me integro a lo mío. O sea, ¿cómo voy a integrarme a eso? O sea, lo que tú dices ahorita es importantísimo. Hay chance de recrear esos rituales de iniciación, recrear en un nuevo relato. Vamos a hacerlo así. O sea, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, lo que se puede, digo, yo creo, ¿no? Digo, yo no lo digo de cierto, pero lo que se puede hacer es investigar qué es lo que había, tratar de saber qué es lo que había. Eso nos va a dar un poco las raíces si es que podemos investigar. ¿Sí? Pero eso, las raíces, ahora sí que por eso se llaman raíces, porque están metidas en la tierra, cabrón, ¿sí? Y esta es nuestra tierra. Y nosotros nos debemos a la tierra. Es lo que no hemos acabado de aprender. Todos esos imbéciles desarrollistas, ¿sí? eh, no quieren darse cuenta, no les interesa y no quieren que nosotros nos demos cuenta que nos debemos a la tierra, a lo global. Pero esta tierra para mí, o sea, yo todavía no soy global porque pues yo Es aquí terruño nací, para ti, cabrón. Terruño. exactamente, el terruño. Entonces, esto es lo que me da mi significado y mi sentido de vida. Y es lo que me da el mito, ¿sí? O sea, yo puedo acudir en un plan teórico a investigar acerca de mitos y de mitos pues asirios o los que sean o los que nos enseña la historia universal, ¿no? ¿Sí? Y los griegos y la madre, simplemente para enterarme de qué son los mitos, ¿no? Pero eso es, otra vez vamos al caso de Castañeda. Esa es la teoría, hay que vivir los mitos, o sea, yo con Zeus o con Júpiter o sus chingadas madres no tengo nada que ver. Lo único que tengo que ver es que simbólicamente representan algo para mí, pero no están en mí, ¿sí? Como el Dios verdadero tampoco está en mí, un cuate que estuvo en Oriente, que estaba peleando contra los romanos y luego dice, no, pues este que estaba peleando contra los romanos, vamos a bajarlo acá para que sea nuestro cuate y nos haga fuertes, dicen los romanos, ¿no? Ahora, Y luego se híjole, lo traen, sí. ya se puso bueno, cabrón. Y Ya se luego puso. dicen, y luego dicen, no, pues fíjate que allá nos tropezamos con un continente por allá, pero vamos a llevarlo para allá, cabrón. Entonces de repente nos traen un güey, con todo respeto, porque pues digo, ¿quién va a Nos van a hablar mal de censurar, Jesús? cabrón. Nos van a censurar. este, que no tiene nada que ver conmigo, maestro.
que no tiene nada que ver con nosotros y menos con la gente a la que se lo trajeron. No tiene nada que ver, nada que ver. O sea, simbólicamente, vamos a hablar de la cuestión simbólica, no es reconocible, no puede ser reconocible lo que hemos hablado. Es Pero que nada alguien más te va a eso. decir, yo creo que con cierta razón, es que el pedo de la religión que llega a América es que nos llega una religión fake, nos llega una religión blanqueada, nos llega una religión que a su vez se desvincula a ese que dice adorar de su propia tradición y de su propio pasado, cabrón. O sea, Ah, como tú claro. decías, así como el Cristo del Renacimiento, o sea, totalmente blanco, totalmente europeo, de ojo azul, ¿no? Ese es el que llega Ujú, acá. rubio y la chingada, sí, O sea, claro. digamos, llega el Dios europeo Sí, sí, yo a estoy de nombre, acuerdo. a nombre de una religión judeosemítica con unos híbridos ahí, griego, en fin. O sea, el pinche pedo del origen del cristianismo es un pinche tema fascinante, pero a lo que voy es, y un poco como para entrar en controversia con lo que estás mencionando, ¿no? O sea, cuando este fenómeno se da, también se da curiosamente en el siglo XIX por primera vez el estudio de religiones comparadas, Ajá. ¿no? Y se empieza a hacer estos puentes entre diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes cosmovisiones, no solamente para reconocer las diferencias, que en un principio clasificatorio es lo primero que haces, ¿no? Distingues, Sí. pero sino más allá de eso, para empezar a descubrir esos vínculos, para ver cómo Zeus, ¿no? Y otro tipo de divinidades, otro tipo de representaciones, o la Trimurti de los brahmánica, ¿no? Como la Trinidad es un criterio que no es propio solamente de una elaboración posterior del cristianismo, sino que pertenece a una visión simbólica de la realidad mucho más cabrona ¿no? que estar diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando uno descubre eso, o cuando estos cuates empiezan a descubrir eso, empieza a caerse un poco por tierra la actitud, digamos, demasiado radical de hacer parcelas de las culturas y de las religiones, como si no estuvieran vinculadas, como si estuvieran separadas, como si lo mío no es lo tuyo, yo soy de este bando, tú eres del otro, ¿no? Y descubren esos güeyes que atrás de eso, por debajo de eso, digamos, son ramas de un mismo árbol que un de sus raíces sepa la chingada hasta dónde y desde cuándo, Ajá. ¿no? Entonces, cuando tú pones, digamos, el énfasis en decir es que, perdóname, pero pues sí hay diferencia y nosotros somos mexicanos y tenemos una tradición acá muy chingona, muy a toda madre, ¿qué chingados tenemos que estar leyendo a los asirios, cabrón? O a la cultura africana o a la India, cabrón, cuando pues aquí, ¿no? Y yo te digo, bueno, si es que la pregunta sería si esto es si el reconocimiento de esta identidad cultural se entiende a modo de prisión, se entiende a modo de establecer otro nuevo cerco, si vamos a vetarnos el derecho también a explorar estos vínculos que en lo profundo tienen todas las culturas, todas las religiones, ¿no? Es decir, si alguien quiere aventarse el tiro de conectar con la tradición, conectar con el pasado, vía los chinos, es que mira, que me pasa a mí acá en Canadá, ¿no? O sea, me fui de espaldas, cabrón, cuando llego con el acupunturista y me empieza a platicar toda la sabiduría milenaria impresionante, todo este simbolismo del cuerpo en la medicina tradicional china es increíble, es bestial, es fascinante. Y si yo no, y vas a decir, pues es que tú eres mexicano, cabrón, pues tú debes ir con la chamánica curandera, cabrón, y con las hierbas, ¿no? Que estás así con el pinche poniendo agujas en el acero, cabrón, ¿no? Malinchista, cabrón. No, entonces, sí, qué pinche traidor, cabrón, ¿no? Chingan té de tila y te estoy chingando, cabrón, pero entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer es decir, fíjate qué curioso, o sea, reconoces que sí puede haber un vínculo con esta sabiduría milenaria, pero que no puede haber puentes, digamos, horizontales entre las demás culturas.
Nada más No, conoces no. uno hacia abajo y hacia adentro, a lo profundo de tu propia tradición cultural, pero no puede haber puentes horizontales entre las demás culturas. Y si haces esos saltos, esos brincos, estás cayendo en una especie de fake o de inautenticidad o estás, digamos, negando, ¿no? Digamos, hasta tu destino, ¿no? Yo creo que sí, porque eh, yo sé, o sea, si estamos hablando del inconsciente colectivo, pues estamos hablando del inconsciente colectivo de toda la humanidad, no nada más de los egipcios o los de Hawái o cosas así Claro, por el claro, estilo, claro. o sea, pero ese no, eso no es a lo que yo voy. Yo lo que dije, bueno, sí lo dije de una mala manera, mi Zeus me la fanfirulea, ¿no? Pero la cuestión es que todo tiene que ver con la percepción. O sea, yo no puedo, ¿sí? Bueno, para mí sería más fácil asimilar algo si yo lo tengo al alcance de mi percepción. ¿Sí? Entonces, si yo veo cuáles son los mitos de la región, porque no son nacionales, porque además cada región tendrá diferentes mitos, ¿no? Los tarascos, o sea, y todos serán parecidos, pero todos tienen diferentes mitos. Y eso tiene que ver con el lugar en el que viven, la percepción. Por eso es tan importante la percepción. ¿Sí? O sea, y si yo percibo lo mío como inferior y lo de afuera como superior, entonces digo que Zeus era un chingón y que, ¿cómo se llama? Huitzilopochtli era un pinche dios naco, ¿no? Sí, Sí, o sea, claro, esa es la claro, claro. cuestión, esa es la cuestión. Bueno, eso, Esa, digamos, es un riesgo, es una tentación, ¿no? no, bueno, lo que pasa es esto, es que en primer lugar, ¿a qué voy yo? Yo voy a la validación de lo que me corresponde. ¿Por qué yo como mexicano soy así, tan difícil de identificarme con otros mexicanos? Porque soy racista, ¿sí? ¿Por qué los veo más o los veo menos o los veo diferentes? ¿Sí? Pues porque estamos condenados hace 500 años a ser el otro, cabrón, ¿sí? A ser el otro y con un término lacaniano, hace rato estabas mencionando, que es el gran otro. Y el gran otro pues, es Occidente, cabrón, ¿sí? Entonces, si yo no rescato mis raíces, yo no me rescato a mí, nada más. ¿Sí? Yo puedo hacer, sí, yo igual me meto de Hare Krishna o lo que tú quieras, y me meto a un monasterio para hacer esta madre, y voy con mi panderito y todo tocando, y pelón, y con mi trencita. Y puedo tener un avance espiritual, yo no lo dudo. ¿Sí? ¿Sí? Pero esas son modas otra vez, o sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la situación? La situación es disgregar. De hecho, el Big Data nos separa y nos une con otros, pero por cuestiones comerciales. Pero en cuestiones, o sea, lo que hablamos el otro día, ¿por qué no pudieron con Oriente? Porque Oriente, que además también es, o sea, el Oriente desarrollado, tiene una idiosincrasia y la respeta porque sabe que de eso dependen ellos. ¿Sí? O sea, vamos a hacernos todos evangelistas, no, carnal, no. Aquí no hay. ¿Sí? Nosotros pues, le entramos al budismo zen o a la otra cosa, o no sé. ¿Sí? Porque nuestras raíces están hundidas en otras partes. O sea, es como tener, otra vez el caso, tener un roble y quieres que te dé manzanas, cabrón. No hay forma, ¿no? Ahorita hay una discusión muy grande a propósito de eso, con el ficus, que es un árbol, y ahora con el primer huracán que hubo aquí, que fue de categoría 2,
La mayor parte de los árboles que se arrancaron fueron ficus porque no son endémicos de la región. ¿Sí? Y ahorita acabo de leer en el Facebook que el ficus tiene no sé qué otra problemática en América. ¿Sí? Pues nosotros somos iguales, hijo. O somos endémicos o somos epidémicos. ¿Sí? O sea, yo no digo que despreciemos al inconsciente colectivo ni al mito como tal. Yo digo que yo tengo que partir de algo que me corresponde para universalizarme, ¿sí? No de algo que me imponen. Y no porque lo otro pueda o no ser válido, eso no me interesa. ¿Sí? O sea, tú imagínate, o sea, haciendo un ejercicio así muy acá grueso, que de repente sacan a los indígenas de sus adoratorios en casa o lo que sea y los meten a un templo católico y hay un güey ahí que está acá y que es rubio y que trae una corona de espinas y que no tiene una chingada, ¿no? Dices, imagínate o sea, yo haría una cara de, ay, no mames, carnal, y ese güey tan feo y tan jodido, ¿quién será? Es el Dios, ese es Dios, no mames, hijo, ve cómo sale jodido. ¿Sí? O sea, no hay, o sea, me desarraigan y me quieren llevar a otra parte dentro de mi misma tierra para acabar de fregar. Somos trasterrados en nuestra tierra nosotros. ¿Sí? Nosotros no estamos en nuestra tierra porque nos quieren hacer como ellos, pero no tan parecidos. ¿Sí? Nos quieren hacer parecidos en lo que les conviene, en la productividad, en el rendimiento y en el desarrollo de las cosas que ellos quieren para tener utilidades, pero de ahí más no les interesa un carajo. ¿Sí? O sea, a ellos no les interesa que nosotros seamos tan desarrollados como ellos, porque si no, pues a quién se chingan. ¿Sí? Esa es una parte y eso tiene que ver con el inconsciente. O sea, si a mí me han metido por 500 años, que soy un güey de segunda, que soy prieto, que soy feo, que soy flojo, que soy tonto. O sea, ¿a dónde se va todo eso? Pues al inconsciente y eso es lo que te maneja, porque lo inconsciente termina por manejar al consciente. ¿Sí? Entonces, si tú estás en esa, o sea, y además le haces acá a don Jesús Cristo crucificado, y a Zeus y a Guaraguara, y la civilización está allá y no está aquí, yo no creo que yo o alguien de aquí pueda partir de ahí para llegar a integrarse al mundo. O sea, vamos a llevar, es como las ranas esas que se llevaron a Australia, o viceversa, de Australia a Estados Unidos o a Canadá, hicieron un pinche desmadre de aquellos, cabrón. ¿Sí? O sea, o sea, la evolución biológica es sabia. Y los sapos de Australia son así porque son de Australia, no de América. ¿Sí? Y nosotros somos así porque somos de aquí y no de Europa. ¿Sí? O sea, esto tiene que ver con un ciclo evolutivo. Y a nosotros nos sacaron de nuestro ciclo evolutivo que no iba nada mal, simplemente era diferente. Y nos encasquetaron a qué, porque sí, cabrón. Porque a partir de la modernidad nace también, no nos olvidemos, nuestro gran cuate, el capitalismo, ¿no? Y entonces pues hay que producir, ¿sí? Y además se hacen, o sea, desde luego, curiosamente la modernidad está basada en ideas irracionales, cabrón. El principio de la modernidad, ¿no? O sea, nada más, ahora sí que todo es oro, llegan a México y están esperando ver el Dorado, cabrón. Y el Dorado es una ciudad de oro que vamos a agarrar y la vamos a picar, y nos vamos a llevar nuestros cachotes y cuando estemos en Europa vamos a hacer
Y eso fue lo que hicieron los pendejos de los españoles, con todo respeto. Se llevaron todo lo que pudieron en Europa y se lo gastaron, ni siquiera hicieron lo que otros países, como Inglaterra o como Holanda, o sea, que empezaron a invertir en su desarrollo. Entonces, los españoles se fueron a comprar sedas de Asia y especias y la madre, y a ver quién era el más jujujuy, y se quedaron hasta atrás por pendejos, ¿sí? O sea, una finta, y nosotros nos estamos yendo con la finta. Y la finta se llama blanco desarrollismo, ¿sí? Nosotros nunca vamos a ser desarrollados, porque no nos quieren desarrollados, nos quieren subdesarrollados. Y además, aunque quisiéramos ser desarrollados como ellos, no podemos, porque no tenemos dentro de nosotros, ¿sí?, los deseos, y no vemos como ellos ven las cosas. Ellos ven de pinches, de una parte que tiene, para empezar, o sea, Europa tiene 4 estaciones. En América Central, por lo menos hasta el Ecuador, un poco más allá, pues no ves más que 2 estaciones, ¿no? Si acaso, y la nieve, pues dices, ay, ¿te acuerdas que ya? Bueno, eso fue en los 60, tú a lo mejor no habías nacido. Yo estaba en Acapulco cuando nevó en la Ciudad de México, y no mames, cabrón, nevó en la Ciudad de México, ¿no? Son cosas que no nos corresponden, que no tenemos ni siquiera los mismos ciclos circadianos. A ti te está cambiando ahora que estás allá porque tienes menos sol y te tiene que cambiar, ¿sí? Porque estás viviendo otro tipo de realidad. Y la altitud y la longitud y la tierra y todo lo que hay y lo que no hay tienen que ver. Es como te decía, ¿no? Vamos a poner en el escudo nacional pues un par de camellos, ¿no? Y no mames, hijo, ¿y qué tienen que ver los campos? No tienen nada que ver, hijo, ¿sí? Pero a ver, sí entiendo esta crítica que haces, que además me parece muy válida y muy pertinente, porque sí tenemos una inercia de estar idealizando lo ajeno, lo otro, ¿no? Ser medio pinche envidiosos, ¿no? Uh-huh. Pero y está bien que se haga ese tipo de corrección, ¿no? Eh, es como esto que dice de la, no sé, salió, ¿no? De la gente que empieza a subir a Facebook todo lo que come, todo lo que compra, los lugares donde está, o donde dice que está, ¿no? Porque dice, Ándale. ¿no? O donde dice consumir, o donde dice, y está presumiendo marcas y Ajá. lugares y personalidades y decía alguien con cierto sarcasmo, con cierta ironía, decía, bueno, pues es que aunque no lo parezca, aunque mi aspecto no sea, ¿no?, de blanco europeo que está paseando por el mundo, pero quiero, quiero que la gente me reconozca como que aunque no sea como ellos, puedo ser como ellos. Y quiero Sí. que me vean como a ellos, ¿no? Y quiero que vean que a pesar de que, diré alguien despectivamente, del color de mi piel, ¿no? Yo también me doy mis lujos, yo también puedo vivir como blanco, ¿no? Yo también puedo aspirar a lo que el blanco tiene, ¿no? Que es ese pedo, es una cultura aspiracional que tiene estas connotaciones, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, eso va, pero de allí a dar el otro salto y decir, eh, por ejemplo, ¿no? La psicomagia de Jodorowsky, ¿no? Que es una activación de rituales de paso o de rituales o del simbolismo actuado, vivenciado, vivido, ¿no? Una psicomagia, ¿no? Que te vuelve otra vez a reincorporar este tipo de cuestiones. Es allí donde yo tengo mis reservas. Todavía no estoy tan convencido de que haya un dique tan infranqueable para una persona, particularmente para nosotros como mexicanos además, man. Ya no solo hablo dejando de lado esta aspiración por lo blanco, ¿no? O por la institución, o por los ideales de moda en el momento, ¿no?
sino, digamos, por algo más profundo que tiene que ver con la resonancia, ¿no? Con la resonancia que el alma puede tener. Yo sí creo que nuestra alma es mucho más antigua que nuestra propia personalidad. ¿Ves? Yo sí creo que hay algo en nosotros, así como el inconsciente colectivo, que hay algo en nosotros mucho más arcaico, mucho más milenario. Y el alma, para mí, tiene esta connotación, no tiene una connotación como la maneja la psicología, ¿no? Que ni siquiera es alma, cabrón, ¿no? O sea, Sí, ¿no? la psique. Sí, sí. Entonces, yo sí creo que el alma tiene es vieja, milenaria, ¿no? Y que esta alma puede resonar con cuantas cosas incomprensibles e inimaginables pueden pasar. O sea, eh, yo creo que esto tiene que ver un poco también con lo que en el pasado se hablaba de la simbología del viaje o de la representación del viaje como representación de las iniciaciones. Es decir, que la figura del viaje en el pasado, antes de realizar un viaje, salir de tu tierra, salirte del terruño, salirte de los litorales de lo conocido hacia lo desconocido, también era una metáfora de iniciación. O sea, no era el pendejo viaje turistero, ¿no? De vamos a echar desmadre, güey, no es lo que hoy se entiende por viaje. Hoy se entiende, diría, una pinche película preciosa, ¿no? El refugio para el corazón, creo que se llama. Que hay dos tipos de personas, ¿no? Los que salen de su casa y regresan, que son los que turistean, y los que salen de su casa y no saben si van a regresar, que son los viajeros auténticos, ¿no? Entonces, la metáfora del viaje, del distanciarte también de ese lugar, de ese terruño, es también una iniciación. En el pasado era una iniciación. Entonces, y siguiendo con esta metáfora del espacio, ¿no? Del transitar, de la movilidad, nada más que ya no es el espacio fijo, como creo que a veces lo estás dando a entender, ¿no? Un espacio fijo, establecido, un litoral, un lugar de pertenencia, ¿no? Un hogar, ¿no? Donde usas la metáfora del árbol y de la raíz, ¿no? Como algo que está cimentado, que está fijo, pero ese es el pedo de la imagen del árbol, que el árbol es fijo. Mientras que esta otra metáfora, que yo creo que la complementa, yo creo que estamos hablando de complementariedades, ¿no? La metáfora del viaje es la metáfora del tránsito, del movimiento, es la metáfora del que sí, o sea, se mete en una especie como de, no solamente de movimiento físico, sino movimiento del alma. Bien dijiste, claro que al moverme a Canadá me cambió. Claro que el migrante africano que va a Europa, pues, que sale de África, claro que le mueve, claro que se le trastoca el espíritu, desde luego. Solo que no solo es en términos de pérdida. O sea, este es el peor también de la migración o de lo migratorio, ¿no? Estas son metáforas de tránsito y de transformación interior. Fíjate que estaba leyendo, y otra será ahí sí que es la réplica. Estaba leyendo un libro que decía, que se llama Los dioses olvidados, que tiene que ver con el círculo de Eros, ¿no? De Jung y toda esta tradición del simbolismo y la mitología de lo que estamos hablando ahorita. De este cuate dice que toda genuina transformación tiene una resistencia demoníaca, cabrón. Todo cambio, toda transformación interna tiene un demonio de dos caras que amenazan los cambios. Uno es el demonio del estatismo, el demonio de la rutina, el demonio de la fijeza, el demonio conservador, para decirlo como es, ¿no? Del que piensa que el hábito, ¿no? Que el hábito se hace al monje y que la rutina y lo establecido y lo fijo, lo institucional es. Y que por lo tanto la transformación es una amenaza. El moverte, el trasladarte, el girar, el mover, es algo imperdonable, cabrón. Y el otro demonio es el caos, el demonio del desorden, ¿no? Es decir, que es un poco lo que también pasó, ¿no? Con el asunto del manejo de las drogas
y ahorita hasta de la ayahuasca y de estas cosas, que esta perversión demoníaca, por decirlo en estos términos, de lo que en otro tiempo fueran incentivos, medicinas, o tener una función ritual importantísima, pues hoy más bien es un pretexto para un pinche desmadre encabronado, ¿no? Para la disolución de prácticamente todo, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Estas dos figuras de lo demoníaco. El demonio de la fijeza, de la resistencia al cambio, y el demonio que hace del cambio un desmadre, un caos, ¿no? Entonces, digamos, la transformación tiene que librarse de en el desierto de la tentación ante esos dos, ¿no? El estatismo, la fijeza y el caos. Y yo no sé si lo que yo quisiera evitar de esto que estás diciendo tú es al demonio de la fijeza, ¿ves? Al demonio del estatismo, de hablar de la tierra como un lugar fijo que ya no te permita moverte horizontalmente como un aventurero, como un viajero hacia otros lados. No hablo de andarle besando el trasero a otras culturas en términos pues de alguien que no aprecia lo suyo, porque también el viajero podría ir hacia donde se le dé su chingada gana, podría ir hacia lo azteca, sobre lo olmeca, sobre lo inca, sobre los indios americanos, ¿no? O sea, podría irse a donde, ¿no? O sea, y yo siento que es parte de la virtud de ser mexicano, o de ser latino si quieres, ¿no? Sí. Que como estamos en ese destierro, como nuestras raíces están también medio rotas, medio madreadas, como no tenemos esta identidad, porque tenemos una identidad muy lastrada, muy cabrona, ¿no? Nos permite movernos así. Nos permite ser como, tenemos como alma Pues sí. migrante. Y no sé si esto sea, o a veces lo ves como algo muy malo, y a veces yo creo que es una virtud que deberíamos de aprovechar si somos capaces de desembarazarnos de tanta pinche basura que nos han metido sobre nuestra tradición y sobre el endiosamiento de las otras, ¿no? ¿Cómo la veis? Bueno, sí, pero es muy difícil. O sea, desde luego todo esto nos lleva, o sea, lo más cambiante es la metáfora. Es más, metáfora en griego quiere decir cambio, mudanza. ¿Sí? Y entonces, yo estoy hablando metafóricamente de la tierra. ¿Sí? Yo no estoy hablando de que nos teníamos que quedar aquí para sacar todo lo de aquí, pero sí nos tenemos, mira, para empezar, si somos trasterrados en nuestra tierra, pues cómo no nos vamos a ir si no reconocemos a nuestra tierra como nuestra. ¿Sí? O sea, esa es la idea de irse de repente. Digo, yo no digo que sea malo, yo no digo que sea malo. Pero muchas veces no sabemos, o sea, no sabemos porque no sabemos dónde estamos parados porque no nos interesa. O sea, hablamos de que, por ejemplo, México, pues no es un buen terreno de oportunidades para ciertas cosas, ¿no? Entonces, si me voy al extranjero, voy a tener más oportunidades. Por ejemplo, tú eres músico además. Y tú en un momento dado puedes tener una mayor oportunidad en Canadá. Eso lo sabemos. Pero es que si somos trasterrados en nuestra tierra, no tenemos oportunidades de nada. Nosotros no estamos aquí, no vivimos aquí, vivimos afuera. Nosotros vivimos una irrealidad, una ilusión. No somos de aquí, no somos de aquí y no sabemos lo que es ser de aquí. Y odiamos al gachupín porque nos habla de la madre patria y nos dice no sé qué y decimos, pues cabrón. Porque tú sí tienes patria, pero yo no tengo, cabrón. No porque tu patria además sea mejor que la mía, que es lo que me estás diciendo, tal vez, ¿no? Sino porque yo no tengo patria. Tú tienes patria, el alemán tiene patria, el gringo tiene patria, el africano tiene patria, el asiático tiene patria, porque además es muy Van a decir, particular la cuestión. Bueno, África está peor, pero... ni patria ni matria. Ni patria ni matria, sí, o sea,
no hay tal, o sea, no hay tal, no hay tal, no estamos aquí. O sea, el libro este que estoy escribiendo habla de la realidad. Y estamos viviendo algo que no es nuestra realidad, simplemente. Entonces, también por tan fácil adaptarse a otro lugar, porque, pues, ¿por qué no? O sea, yo me voy a otro lugar y pues es igual. A mí me ha pasado, yo he vivido en Estados Unidos, bueno, fui nada más ahora sí como turista a Europa, pero, o sea, si me dijeras, ¿tú te quedas a vivir aquí? Sí, cómo no, así como me vine a Cancún de la Ciudad de México, ¿no? A mí me vale madre, cabrón. Cualquier lugar es tan bueno como este o cualquier lugar es tan malo como este para mí. ¿No? O sea, el lugar no es un espacio reducido. O sea, lo digo, no sé si te mandé ese poema, no, perdón, en el que digo que todo está aquí y ahora. Todo, cabrón. ¿Sí? Y eso no quiere decir que yo me tenga que quedar físicamente aquí, Ni que te tengas que ir. ni que me tenga que ir, o sea, no tengo obligación de ninguna de las dos cosas. Exacto. Lo que estoy diciendo es que no, o sea, espiritualmente vamos a hablar del alma milenaria, en tierra es toda la tierra, cabrón. ¿Sí? Claro. Pero para conformarme como ser humano, el cuerpo es muy importante y nunca hemos tomado muy en cuenta a partir de la dicotomía de el cuerpo y el alma, y el Sí, cuerpo es pecaminoso y el alma es la que debe ascender a ver a Dios sí, y la mamada esa. sí, sí, ¿Sí? sí. Y el cuerpo es muy importante porque el cuerpo nos lleva al alma. Sin cuerpo no hay alma, o el alma, Claro, por lo menos no hay conciencia del alma. El alma claro, puede estar en claro, alguna parte, no hay claro, problema, claro, pero claro. no hay conciencia del alma sin el cuerpo. Entonces, para que yo pueda hacer, yo tengo que estar en un lugar y saber por qué estoy ahí y qué es lo que me produce. Bueno, ¿por qué? Por lo que sea, ¿no? O sea, porque nací. Pero ¿qué es lo que ese lugar me produce a mí como ser humano? ¿Sí? Porque Sí, los lugares son definitivos para producir cosas. claro. Yo no estoy diciendo, yo O sea, no estoy hablando de una. no se construye, no se crea identidad desde la nada, ¿no? Claro, claro. O sea, yo no estoy hablando de regresar, o sea, sacar de quién sabe de dónde, porque quién sabe dónde quedaron todos los rituales y todas las creencias espirituales y las formas de conocimiento nahuas, porque quién sabe dónde chingados están, ¿no? Y no tengo tiempo para hacer ese tipo de investigación. A lo mejor alguien que tenga el tiempo lo va a hacer. Y además agarrar y ponérmelo y vestirme de conchero y lanzarme al zócalo a bailar, ¿no? Ahí están, carnal. Puedes unirte al Sí, grupo de ahí del Templo Mayor. sí, pero no es ese, o sea, esa es una forma y además yo no critico eso, yo no lo critico. Hay gente que los critica mucho los concheros, yo no los critico. Yo sé que son gente que está buscando su identidad y lo está haciendo de alguna forma, ¿sí? Que era el tema, ¿no? El peor de la ¿Sí? integración. De la integración, o sea, a lo mejor, o sea, esa es otra de las cosas, o sea, el arte es otro término europeo, la música, la danza, ¿sí? Son disciplinas espirituales, cabrón, ¿sí? Son las que me unen y son iniciáticas, cabrón, también. Claro. Entonces, esos cabrones están brincando ahí con sus conchas en las patas y guay, con sus penachos y la puta madre, y están haciendo algún tipo de ¿cómo se llama estas repeticiones hindúes? Mantras. Mantras, ¿no? Están haciendo mantras, bailando, cabrón, y repitiendo no sé qué cosa, esos son mantras. Sí, sí, sí. Bueno, aparte ¿Sí? el ritmo de los tambores también es como un mantra, ¿no? O sea, Ah, no, claro, claro, claro. O sea, ellos están siguiendo el ritmo del tambor, que es el que les marca el mantra, ¿no?
Y ellos están, o sea, no puede ser, o sea, y a mí que no me vean con mamadas, que una gente de esta esté ahí porque es un naco, o porque es un imbécil que no tiene nada que hacer el domingo o el sábado más que irse a brincar ahí al lado del Templo Mayor. Ese ser humano está buscando una conexión con su tierra y con su realidad, ¿sí? Y esa es su manera de hacerlo y me quito el sombrero, mi respeto. Que vayan a llegar a algo, no creo que en un momento dado todos los chilangos vayan a andar brincando de aquí para allá con sus conchas y sus penachos, ¿no? No creo que hagan muchos adeptos, quiero decir. Pero es una forma y es una forma para mí respetable, ¿sí? O sea, de conectarse, a lo mejor son nada más ellos y no van a, y a lo mejor se les unen sus hijos o cuates y de repente pues ya en lugar de ser 20 son 100. Pero ese no es el caso es, porque además ellos no quieren, no son misioneros, no quieren convertir el mundo, ¿sí? Para el Dios verdadero. Simplemente se quieren conectar con lo suyo, ¿sí? Y esa sería nuestra manera de verlo. O sea, yo me quiero, o sea, por eso a mí me gusta lo que veo aquí. O sea, bueno, yo no soy del sureste, pero allá en la Ciudad de México, pues que soy de allá, pues no ves nada de la naturaleza, ¿no? Y aquí un poco puedes ver y el mar y todo, claro, a mí la montaña me encanta, pero no me tocó. Pero es una parte de ligarme al mundo, el estar ligado aquí en mi tierra, ¿sí? Mi hijo también se fue a Europa, ya lleva 4 años en Europa. Otro pedo también, ¿no? Y se fue por la cuestión de la música. Él sí se fue directamente por la cuestión de la música. Pero no vivimos la realidad. O sea, ahora el que tiene razón, o sea, si yo realmente hago mi disciplina como yogi, en una disciplina yogi de la India que me lleve por un sendero, pues es válido. Mientras no sea moda ni mamada, ¿no? O si yo voy pues a no sé dónde, igual a las tundras de, de Rusia y me voy con los chamanes, ¿no? Sí. Ahí con los renos y la puta madre y órale, a ver qué pedo, cabrón. Sí, sí, sí. Acuérdate que sí también hay estas como contraversiones o ya no, sí, sí, conversiones, pero que para la demás gente fue un pinche retroceso, para ellos no. Y hay estas películas, ¿no? Como Danza con Lobos, ¿no? O como estas películas de los que van a la India y terminan siendo más tibetanos que cristianos, cabrón, o de alguien que va al Amazonas y termina haciéndose más a la usanza de, ¿no? O esto de naufragios, ¿no? De cabeza, Sí, cabeza de vaca y todo cabeza de eso. vaca y todo esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas violentas, ¿no? Estas violentas mutaciones, estas violentas transformaciones de esta Sí, que no personalidad, han sido ¿no? voluntarias, Sí, pero que son, pum, sí, o sí, si quieres, ¿no? Hasta en la literatura, ¿no? Esta cuestión de Robinson Crusoe, ¿no? sí, ándale, ándale. Sobre todo la versión que hizo el novelista francés, ¿no? De Viernes a los Limos del Pacífico, Michel Tournier, donde al revés, el que termina apadrinando a Robinson es Viernes, ¿no? Y el que termina poniéndolo en su pinche lugar es Viernes, ¿no? Sí, a huevo, No a Robinson termina otra vez huevo. esclavizando a Viernes, ¿no? Sí, no, porque además, sí, para eso está Tarzán también y todo ese pedo, ¿no? Ándale, Porque entonces, son bueno, parte de la mítica, ¿no? O en sea, fin, nosotros vamos, y es que además así es como se validan y nos invalidan, ¿no? Vamos a África o a la isla desierta a decirles cómo es el pedo estos pendejos, ¿no? Que fue es lo que, o sea, yo lo oí hace muchos años, ¿no? Los españoles se apropiaron del oro y las riquezas porque los indios no tenían idea de lo que tenían. Hazme el favor, cabrón. Qué justificación, no mames, ¿no? una estupidez, O ¿no? sea, entonces la cuestión es esta. Hay que, o sea, en lo individual, es muy difícil. O sea, claro que yo quisiera tener o sea, estar más fuera del ego y más dentro de otro, de un Del sí mismo. rollo,
del sí mismo, o sea, estar en un rollo solidario. O sea, lo que realmente puede ser una comunidad. ¿Sí? No lo he conseguido y además digo, donde yo estuve, en los tipos de grupos que yo estuve, de comunidades que yo estuve, pues la gente termina en la misma mierda, ¿no? Porque te jala, cabrón. Entonces, si no tienes un poco de conciencia, si no buscas la conciencia para tenerla y no la tienes, te vas a ir a la mierda de todas maneras, para donde le muevas, cabrón. ¿Sí? Si a la ayahuasca o el yoga o el dada, va a ser o sea, lo de siempre, el poser, o sea, maestro, como Sí, le sí. hacíamos en la época de los hippies. ¿Qué onda, maestro? O deja tú de que te vayas, que te la creas, cabrón, ¿no? Que está No, toda no, mal. no, eso. O sea, había un güey amigo de un cuate mío con el que tocábamos en el grupo, que era un pendejo, y le decían el abuelo porque era muy sabio, ¿no? Eh, Y dices, no mames. yo conozco varios. Sí, 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 sí. Bueno, pues, ¿qué te Bueno, parece si dejamos esta conversación inconclusa, este cafecito? Hoy se puso más intenso que el primero, creo. órale. A ver si a ver qué Sí, opina sí, la sí, gente. sí, porque además hubo, ¿eh? Sí, digo, a ver qué Hubo opina la gente, a ver qué, claro, claro. qué reflexiones sacan, qué conclusiones sacan sobre todos estos fenómenos, porque digo, pues pueden citarse más ejemplos, más cosas, o sea, esto realmente es una cuestión. Veamos si algunos comentarios dan pie a que en nuestro siguiente cafecito hablemos de esto u otras cosas. Claro, Tocaste de sería bueno. entrada el tema del arte, ¿no? Como un medio de integración, ¿no? El arte como Ándale. experiencia espiritual, ¿no? O sea, ahí también tienes, Eso, eso. ¿no? Ahí tenemos otra chance de seguir platicando sobre esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé si ya para bajarte, ya para despedirte, ¿quieres decir Sí, algo? ya para bajarte, no, pues nada, ya para bajarme, eh, debo decir que esto realmente estuvo muy interesante. Y además estuvo interesante porque contrastamos ideas, ¿sí? O sea, no seguimos el mismo rollo, contrastamos situaciones. Eso sería muy interesante que las personas que nos ven nos ayudaran a hacer más contrastante eso. O sea, no que nos sigan la onda, sino que nos digan, no estoy de acuerdo por esto, o yo pienso que aquello, ¿sí? Claro. Porque eso nos va a enriquecer a todos, ¿no? Eso es lo que yo diría, había para bajarme. Excelente, pues les agradecemos a todos que estén en este segundo cafecito, disfrutando un cafecito, una buena plática con un buen amigo y Igualmente, los esperamos el próximo, nuestra próxima reunión, a ver qué sale, ¿no? Como en todas las pláticas informales, así como esta que no tiene guión, que no tiene nada planeado, esto es así, totalmente improvisado, libre, y vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? A dónde nos lleva nuestra siguiente conversación. Les agradecemos a todos. nos va a llevar a tocar un buen puerto para luego seguir a otro, vamos a seguir migrando. Vamos a en este diálogo de migrantes, a ver qué tal. Eso. Que Pues estén un muy gusto a bien, todos. amigos. Cuídense mucho. Un abrazo. Que estén muy bien. Un abrazo.